Con nuestro querido Jesús Zabaleta. ¿Querido? ¿Pati? Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Zabaleta. Jesús Zabaleta, bienvenido, muy buenos días. Zabaleta. Viridiana, José, José. ¿Y Oye, por qué me quitas el Juan? Juan. Ah, es que te iba a decir Sanz, pero digo, de pronto... Sanz, me ibas a decir. ¿Ibas a decir José Manuel? Sí. Ay, mira qué romántico. Oye, que también eres muy conocido, además del conocimiento sobre la historia de México y de Morelos, por tus dotes culinarias. Y respecto a este platillo del que hablaba Pepe Casas, yo decía que, según he escuchado en la carta, aparece con un camarón pequeño, ya nos especifica. Sí, es un camarón pacotilla, que es el de menor tamaño, por supuesto, y a veces... ¿El ceviche que sirven ahí? No, me está preguntando sobre camarones. Que también puede ser seco, que se utiliza para moler, sí. Digo, son variantes de los ingredientes. Tamaño, ¿verdad? Sí, es muy pequeño. Checar cómo se está dando aquí las señas de la cabina que respetan Eres un grosero, el lenguaje José. hablado. Tiene un mensaje ahí enfrente que dice sin groserías y no lo respeta en absoluto. Pero esto es con Pero el bueno, dedo, ¿cuál es el tamaño. tema de hoy fuera de la aclaración culinaria? Un personaje esencial para la historia de la zona sur del estado de Morelos, un sacerdote, de esos personajes atípicos que no eran solo ministros de la iglesia, sino que eran actores políticos, sociales y económicos de la región. Y me refiero a José Agapito Mateo Minos Campuzano, que justamente nació el 19 de septiembre de 1852 en Jojutla. Fue cura párroco de Tlaquiltenango, lo fue también de Jojutla, y fue uno de los más importantes impulsores del desarrollo económico de la región. Entre otras cosas, impulsó el arribo del ferrocarril a Jojutla, que se dio en 1891, 90, perdón, cuando incluso fue acompañada esta inauguración por el ya entonces exgobernador del estado de Morelos, Carlos Pacheco Villalobos, el extraordinario personaje cuya estatua conocemos, que se encuentra en el frente del Palacio de Cortés. Esta inauguración implicó un avance extraordinario para Jojutla y la región, pero también fue impulsor de la construcción del ferrocarril agrícola entre Jojutla y Tlaquiltenango, que transportaba productos del campo y personas, igual que el impulso de la construcción del Hospital Ignacio de la Luz, el primer hospital de la región, junto con otros personajes, porque era un grupo de hombres que contribuyeron mucho al desarrollo de Jojutla, entre ellos Alberto Gómez Ocampo, de quien hablamos ya como el generador de la fama del arroz Jojutla, y de Felipe Ruiz de Velasco y Leiva, un ingeniero agrónomo que fue administrador de las haciendas de Zacatepec y de San Nicolás y que vivía en Jojutla. Estos tres personajes fueron esenciales para el desarrollo de Jojutla, que impulsaron también la construcción del Teatro Eva. Pensaban también en esta dinámica de la cultura, que en Jojutla hubo conciertos de ópera, de música de cámara y obras diversas o de dramaturgia diversa. De igual manera fue impulsor del desarrollo agrícola de la región y fue fundamentalmente el autor del segundo libro sobre la historia de Jojutla. El primero se había publicado en 1895 por un médico, Santos Amador Espinosa, un médico homeópata, y después Minos publicó el libro que se titula Puntaciones históricas de Xochutla a Tlaquiltenango, publicado en 1923, del cual se hizo una reimpresión en 1987 gracias a un expresidente municipal que ya fallecido, el arquitecto Raúl Meléndez Betancourt. Luego Roberto Burneda Bundes y yo hicimos una edición en 2007 y siendo presidente Juan Ángel Flores Bustamante hicimos una edición conmemorativa por los 100 años de esta edición. Todavía tenemos ejemplares para las personas interesadas en hacerse de un ejemplar. Pueden comunicarse, por supuesto. Es un personaje de los muchos que hay en el estado de Morelos que han diluido su presencia en la desmemoria a pesar de todo lo que hicieron para contribuir al desarrollo de una región.
no es poca cosa que el ferrocarril haya llegado a Jojutla, no es poca cosa que se haya construido un hospital, que se haya introducido el agua potable, que se hayan perforado pozos, que se haya buscado la inversión agrícola y pecuaria. Por eso José Agapito Mateo Núñez Campuzano, a quien hoy recordamos en el aniversario de su natalicio, como un personaje esencial para el desarrollo de la zona sur, es un ejemplo de lo que han sido otros personajes en diferentes regiones del estado de Morelos. Importante, por supuesto, darle reconocimiento a estos personajes que no trascienden a veces más allá de sus municipios. Jesús. Efectivamente, es importantísimo. Dentro de unos años, gente como tú hablará del actual alcalde. Sí, habrá que... El de Cuautla. Ah, el de Cuautla. El de Cuautla. Digo. Bueno, y Por su actuación de muchos otros alcaldes, como Bueno, nunca... pero como estás los hablando de la honores. región oriente, güey, se me ocurrió. No, yo soy de la zona habla. sur. ¿Eh? Yo soy de la zona sur. Jojutla, Juan bueno, pero yo te José. hablo de Cuautla. Pero es Morelos, dice, pues es México. Mencionaste Cuautla, ¿no? ¿Cómo? Hace rato mencionaste Cuautla por algo del cura, ¿no? No, Jojutla. 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 Ay, Juanji, despierta. Que de hecho, Puso como nervioso nunca, el nombre de la diputada. como nunca, la ignorancia se apoderó de los balcones presidenciales. Como nunca. ¿Hablas de de verdad. este? Me refiero a la mayoría de los presidentes Cierto. municipales que dieron el grito, que incurrieron en errores, despropósitos y estupideces. ¿No crees que resultado es de el la nervio, Jesús? Yo creo que es Digo, yo a resultado de la veces estupidez y trato de la ignorancia. encontrar por ahí una Muy justificación. nervioso. Digo, Tiene hay que haber algunos una casos pero donde tiene que no se prepararse. A ver, justifica, es que pero sí. tienen un texto enfrente. Sí, la mayoría se Más pone en que su tienen que hojita, sí, ensayar. sí. Y varios lo hicieron así, exageraron en la impostación de la voz, gritaron o dijeron nombres equivocados, cuando tienes un guión el cual estás leyendo, pero Digo, y no hay tampoco son conciencia. 40 personajes, ¿no? O Claro, sea, por supuesto. Pero bueno, Sí. a la más guapa se le escapa una flatulencia. Digo, con ese refrán tan elegante y distinguido que acaba de decir Juan José, No es verdad el refrán. y hacer una aclaración interesante con respecto a esto ya para terminar. Sí. Ya después hablaremos de los sismos, que en Morelos hay una historia de sismos muy interesante. Bueno, y en Jojutla, ni que Sí, decir, ¿no? aunque no me refiero a los sismos recientes, sino a los que se dieron durante todo el atrás? periodo ¿Ah, sí? virreinal y durante el siglo... Yo pensé que aquí no había temblado. Por supuesto, por Sí. ejemplo, Sí, no, en serio, a yo fines pensé que era a muy- fines del siglo XVII, un sismo derribó el templo de San Sebastián Mártir en Jojutla. Tuvieron que O sea, reconstruirlo. ¿Jojutla ha sido históricamente un epicentro de...? No, epicentro Morelos, Epicentro no, porque ni en ese no fue el epicentro. porque lo mismo en Tetela del Volcán, el templo, la primera construcción se derrumbó parcialmente por un sismo en Tetela del Volcán, el templo de San Juan Bautista. Lo mismo encontramos en el Palacio de Cortés en 1885. La torre. No, El reloj. eso fue antes. Hay uno muy particular de 1885 porque hay más información, Ajá. porque se hace poco registro de los hechos. Lo cierto es que en ese año el sismo derribó el muro del lado sur, el que da a la plaza ¿El donde principal? ¿El No, el lado sur. Está a donde el está la lateral. plaza, así es. El lateral, donde Así están es. los joyeros. Así es, efectivamente. El lateral. Pero antes, bien dices, la esquina norponiente fue derruida por un sismo y no existía torre. Justo para reforzar el inmueble, Hicieron a la finales torre. del 19 se hizo la torre primero. Ah, ok. Y ya después se hizo el torreón para colocar el reloj para conmemorar el inicio del siglo XX. Pero sí ha habido daños permanentes en el inmueble. Y muchos de ellos fueron a causa de que desde 1869 fue intervenido para adaptarlo como sede de los tres poderes y se hicieron construcciones inadecuadas, alterando la construcción original. Claro. Sobre todo después de que se habilitó en la década de 1970, 1972 particularmente, como museo. Se incluyeron traves y columnas que más que fortalecer dañaron con los sismos este inmueble. Y aparte la concepción cultural que O se sea, tenía ¿desde de los cuándo sismos se en esa época. ¿Recuerdan sismos en Morelos? Desde que hay... Los que bueno, has dicho tú. es O que- sea, los primeros registros. Eso, hay históricos. registros prehispánicos de sismos, Ok. pero no precisamente en el actual territorio de Morelos. Ujú. Ya los registros formales datan del siglo XVI, Ah, ya ¿sí? Durante el virreinato, por Ya supuesto. Yo Sí. mira, esto es nuevo para mí. Yo pensé que esto había sido ahorita, que nunca antes habíamos... No, el primer registro Bueno. oficial en México de un sismo es de 1568. ¿En México? Sí, pero, En el país. pero ya durante el virreinato, antes hay antecedentes.
Sí, supongo podemos que hablar... los volcanes... Eso es lo que queda sentado en las cartas a la colonia. Sí, y demás, pero ¿no? hay códices en los cuales se hace referencia a sismos Sí, y a erupciones. bueno, claro. Podemos hablar del tema en la siguiente Sí, visita, ojalá, sí, ojalá porque que creo que vale la pena. ¿Tienes prisa, Y después hablamos, respetando el tiempo siempre Sí, de claro. la radio. Y hay un tema Qué que bueno. Dulces educados. ayer trataba con doña Rosario, me decía sobre ¿Tu mamá? el mito, sí, de la primera mujer que dio el grito. Ujú. Y me dio algunos datos que me obligaron a leer más al respecto, Ujú. pero igual valdría la pena comentarlo en quién una fue? siguiente emisión. De hecho, hay La una... esposa de un presidente, ¿no? No, fue Antes, la su otra. primera pudo haber sido una mujer que fue presidente municipal en Veracruz y habría sido en 1951 el grito. Después habría sido una morelense. ¿Quién? Sí, la profesora Gloria Peña Benítez, la primera mujer que presidió un municipio en Morelos y fue en Atlaucan. Ella fue presidente municipal de 1955 a Ah, mira, en 1957. Morelos también tenemos Así historia es. al respecto. Hay una presidente municipal de San Luis Potosí que en ese mismo periodo fue electa y de manera particular una mujer que era la subsecretaria de Cultura en la Secretaría de Educación del gobierno de Adolfo López Mateos, la embajadora, que después fue diplomática. Ella se llamó Amalia Peralta de Ledón. Ella, en representación del presidente de la República, dio el grito en Dolores, en Guanajuato. en Guanajuato. Que es el dato que más circuló tras el evento. Efectivamente, sí. Se llama Amalia Peralta Castillo Ledón. Muchas Oye, gracias. Jesús, y con ese acervo que tienes también valdría la explicación de los nuevos nombres que se incluyeron en las arengas de las heroínas, ¿no? Que son despropósitos y barbaridades de época, digo, Bueno. desde Fox, que también modificó el formato, que si bien es válido, digo, Por debe eso. tener justificación. Y si vas a decir los nombres completos de los personajes, dilos Bien. de todos. Y Bueno. si bien se trató de una alineación justificación Fue una feminista, reivindicación. La alineación ¿qué completa. es relativo? A ver, porque no estamos... Josefa Ortiz no vivía en el siglo XXI, vivió en el siglo XIX en una circunstancia en la cual era parte de una tradición que la mujer llevara el apellido del hombre. Si bien en el siglo XXI lo vemos como algo negativo y reivindicable, lo cierto es que en esa época... honorable. Sí, por supuesto, porque era parte de una dinámica cultural. Ujú. Hay que entender cada circunstancia en su momento histórico. Sí, claro. Digo, Claudia Sheinbaum decidió hacerlo. ¿Qué? Digo, no dañó las ¿Verdad? instituciones nacionales, No. pero me parece que fue un exceso solamente reivindicarla a ella. Digo, No, este pero discurso, como este discurso pero contemporáneo a de veces que es tipo de las mujeres Puedes reivindicar puede ser falso, ¿eh? señalando una persona Y sabes que al otro día implica a todas, en o la sea, mañanera la propia presidenta decía, es que yo crecí con libros de texto que solo hablaban de Josefa, Por eso. ¿no? Y es una generación diferente a la mía, pero yo recuerdo que en la mía todavía eran solamente Josefa y Leona Vicario. Leona Vicario, por ¿no? supuesto. O sea, eran las dos únicas mujeres y Leona así como que tenías que ponerte a investigar. Así es, y Sí, Leona para- Vicario- ni se sabía Sí, por qué. no, Y exacto. en sentido estricto, podemos ser muy objetivos y decir que el aporte de Josefa Ortiz fue mínimo al avisar. Comparado Sí, con el de Leona pero Leona Vicario sí. fue una activista, Coincido una intelectual totalmente. de la época. En Las su casa se hacían 24 horas del tertulias, día y toda se la hacían su vida. tertulias, era de una familia adinerada, No, y le puso lana, financiaban, ¿no? Sí. fue esposa de Andrés Quintana Roo, un Ajá. personaje también esencial, ideólogo del movimiento independentista. Por eso. Hay que entender esos contextos. Yo reivindicaría más a Leona Vicario, porque fue un aporte Sí, permanente lo durante años. comentamos. Estuvo en la Y- cárcel. El sexenio pasado se le reivindicó, un año estuvo dedicado a Leona Vicario. Pero yo te preguntaría, ¿cuántos aprendieron algo de lo que hizo Leona Vicario? Bueno, Es solamente bueno. una imagen. Pero eso es Bueno, pero pero es que- un año el gobierno de México le dedicó a reivindicar Uno- la historia de todo Leona el año Vicario. fue O sea, yo no honor a encontré- ella. Yo no 35 encontré días. más que un texto para niños sobre Leona Vicario. No encontré Bueno. una biografía amplia. De hecho, el tema de Luis Castillo Ledón, esposo de esta mujer, Amalia, que dio el primer grito. Castillo Ledón hizo la más amplia biografía de Miguel Hidalgo, una biografía extraordinaria y muy interesante. El hombre recorrió todo La ruta. el tránsito que hizo Miguel Hidalgo para escribir su obra. Entonces, hay mucho al respecto. Reivindicar porque sí, solo por un apellido, me parece que es vano. No, pero yo creo que va más allá de vacuo. eso, no es vano.
creo yo. Porque no- Y nos permite este tipo de discusiones, me yo parece no- que tenemos que también es algo generarlas. positivo, Es que ¿no? tenemos que Pero yo generarlas. A creo que partir el del grito. mensaje no es solo un acto vano, como dices tú. ¿Por qué no lo hizo con Leona Vicario? Finalmente decir, ¿Qué? a ver, vamos a reivindicar a Leona Vicario. Hubiera Ya dado lo más hicieron, importancia. ¿no? todo un año. Mencionando los dos apellidos. ¿o Claro, qué? esa reivindicación. Bueno, pero Leona Vicario ha tenido su lugar en este país. No. ¿Cómo no? Si Hay todo el año personas lo que de conocen menos a Leona Vicario bueno, que pero a José la Ortiz. ignorancia es otra cosa. Pero Leona Vicario tuvo todo un año con el presidente Andrés Manuel de reivindicar su... Tienes que ponerte de pie cuando digas su nombre. ¿De quién? ¿Andrés Manuel? No. Y hablando de Leona somos Vicario, amigos. hay un texto hecho en Morelos muy bueno, enfocado para niños, por lo que a los adultos también nos permite conocer su historia, hecho por dos amigas nuestras, Leti Gutiérrez, encargada de la sección de literatura infantil en este espacio, y Verónica García. Así que, pues quienes puedan conseguirlo todavía, hay ejemplares también. Muy Muchas bien, por gracias. supuesto. Ya. Gracias, buen Muy día a los buenos tres. Gracias, Jesús. Adiós, Son Zabaleta. las 8:32, volvemos.